Tiene la palabra la diputada Gabriela Burgos. Gracias, señor presidente. La verdad que hacer uso de la palabra para hablar de una figura como esta, que es la del arrepentido, donde vemos muchas bancas vacías, una figura que está relacionada íntimamente con la posibilidad de que algunos pactos de silencio sean rotos y muchos diputados no están presentes. La Convención de Naciones Unidas, a la cual nosotros nos abocamos, aceptamos, alentó a que muchos países sancionen y elaboren normas respecto de la idea esta de posibilitar que algunos involucrados en hechos de corrupción o en delitos puedan arrepentirse para comenzar una investigación y que nos lleve esa investigación a poder determinar quién eran las cabezas de esas organizaciones criminales. Brasil no nos escapa. Brasil habló, hizo uso de esta figura, el famoso petrolado, que de alguna manera produjo un terremoto político dentro de ese país. En la FIFA se utilizó la figura del arrepentido para desbaratar a esa organización corrupta que se había producido en su seno. En Italia, la Omertà también, que produjo este silencio, esta ruptura del silencio de las organizaciones mafiosas. Pero en nuestro país esta figura no es nueva. Esta figura ya estaba implementada en nuestra legislación, en todo lo que tenía que ver con la privación ilegítima de la libertad calificada, la trata de personas, el secuestro extorsivo, el lavado de activos de origen ilícito, el terrorismo, la lucha contra el narcotráfico. ¿Qué es lo que venimos a hacer acá, reformando o incorporando al artículo 41 ter del Código Penal? Es ordenar esa enumeración de figuras delictivas e incorporar otras figuras que sin lugar a duda hoy en día están en boga, lamentablemente, en nuestro país. Me refiero a los delitos del Código Aduanero que serán incorporados, todo lo que tiene que ver con el contrabando. Me refiero a los delitos previstos en los artículos 125, 125 bis, 126, todo lo que tiene que ver con la corrupción, con la prostitución y sus agravantes y la pornografía infantil. Me refiero también a los delitos previstos para las asociaciones ilícitas, para la ampliación de aquellos delitos que se refieren al orden económico y financiero. Y me voy a detener en el siguiente, en lo que se refiere a los delitos contra la administración pública, los delitos de corrupción. ¿Qué es lo que venimos a hacer con este proyecto de ley? Unificarlos y establecer esa enumeración taxativa de aquellas figuras que estaban desperdigadas dentro de nuestra legislación y hoy en día las ponemos en una enumeración. Este beneficio, o quienes pueden, de acuerdo a la oportunidad, acogerse a esta figura, y qué beneficios traería para esta persona que se acoja a esta figura la suspensión de la acción penal hasta tanto se concluya y se verifique la información que ha aportado, pero también se suspenderán los términos de la prescripción. La reducción de la pena en expectativa, y con esto se hace la aplicación de una fórmula. Se va a reducir de 1/3 del mínimo y la mitad del máximo. Y en aquellos casos en que la pena le incumple, la pena que tendría que aplicarse a este arrepentido sería de prisión o de reclusión perpetua,
solo se podrá reducir hasta los 15 años. Todo esto está supeditado a condiciones fundamentales, que se debe brindar información haciendo referencia a las personas, a los delitos con una pena igual o mayor a la pena prevista en el delito que se le imputa a ese arrepentido. Los datos o la información van a contribuir a evitar, a impedir el comienzo, la permanencia, la consumación de los delitos, a esclarecer el objeto de la investigación, a revelar la identidad o el paradero de los partícipes de estos delitos. Se va a aportar datos que posibiliten un avance en la investigación de los delitos que se están llevando a cabo. Se va a poder determinar el paradero de las víctimas que en algunos casos están privadas de su libertad. Se podrá averiguar el destino de los efectos, de los productos, de las ganancias objeto de estos delitos. En concordancia con esto se tendrá en cuenta lo establecido en el artículo 5 de este proyecto. Para quien de estos datos se tendrá los beneficios y deberá considerarse el tipo y el alcance de la información brindada, la utilidad de la información aportada para alcanzar las finalidades previstas, el momento procesal en el que el imputado brinda esa información, la gravedad de los delitos que al imputado le corresponde y esclarecer o impedir que estos sucedan, la gravedad de los hechos que se le atribuyen y la responsabilidad que le correspondería a cada uno. ¿En qué oportunidad pueden llegar a hacerlo? Durante la sustanciación del proceso o luego de la sentencia condenatoria durante la ejecución de la pena. Este acuerdo de colaboración tiene requisitos que también están establecidos dentro de la ley, señor presidente. Artículo 7. Se va a celebrar este acuerdo en forma escrita. Tendrá que estar expresamente determinada los hechos que se le atribuyen, el grado de participación que se le atribuye a este arrepentido, el tipo de información que va a proporcionar, otorgando que lo realice en forma precisa, que establezca tiempo, modo, lugar de los hechos a los cuales él brinda esa información, teléfonos, si hubiese teléfonos, en donde podrían facilitar con el uso de la tecnología ahora datos que se pueden llegar a investigar con estos medios informáticos, la información financiera o la identificación de los mismos, las transferencias de fondos ilícitos, en fin, toda la documentación necesaria para esclarecer estos hechos y el beneficio concreto que se le va a otorgar a cambio de la colaboración que este imputado está dando. Sin lugar a dudas, estamos haciendo que esta información que se otorgue esté dentro de los parámetros legales, porque ese acuerdo que vaya a firmar el imputado, que se acoja a la figura del arrepentido, tiene que ser, como lo dije anteriormente, escrito en presencia del imputado, con la presencia de su defensor, y eso garantiza y legaliza esta información que se está otorgando, y con el fiscal. Este acuerdo será posteriormente homologado por el juez, que valorará también la información que se ha otorgado y valorará que el arrepentido entienda y comprenda el alcance que tiene este acogimiento. Si vamos a los límites de esta figura, podemos decir que en razón de la pena hay una limitación, ya lo dije anteriormente, que en aquellos casos en que la pena que le corresponde sea de prisión o reclusión perpetua, solamente se le podrá reducir hasta 15 años. La reducción no implica otras penas que se le puedan llegar a haber aplicado, como la inhabilitación, como la multa o como el decomiso. En razón de la calidad especial
de los autores o partícipes o encubridores, la misma ley establece también un límite y dice que no podrán acogerse a esta figura los funcionarios que hayan ejercido o estén en ejercicio de cargos susceptibles de proceso político de acuerdo a lo establecido en la Constitución Nacional, artículo 53 de la Constitución Nacional, y estamos hablando de presidente, vicepresidente, ministros, jefe de gabinete de ministros y los miembros de la Corte Suprema. Sin lugar a dudas, el resguardo de las garantías del imputado están aseguradas dentro de este proyecto de ley. No quiero tomarme más tiempo porque el diputado Petri también va a hacer uso de la palabra. Y antes de cerrar mi discurso, ese arrepentido que brinda información falaz que tienda a perjudicar la investigación, hemos incorporado el artículo 276 bis, en los cuales se le va a establecer una pena que oscila entre 4 a 10 años. Creo que de esta manera, si bien no vamos a dar una respuesta definitiva, estamos dando una respuesta a la sociedad que nos está pidiendo desde sus casas que demos una respuesta, porque están hartos de este nivel de corrupción que hemos sido partícipes y hemos tenido conocimiento durante todas estas semanas, que no escapaban a muchos de nosotros, pero que se han viralizado. Uno de los diputados habló de varios López que salen a trabajar, que hacen lo que deben hacer, pero hay otros López que no lo hicieron. López, Jaime, José López, ahora nuevamente, y muchos otros que están relacionados con hechos de corrupción. Y nosotros tenemos que dar respuesta. Y tanto que han hablado algunos diputados del bloque del Frente para la Victoria que quieren que estos corruptos sean castigados, me sorprende que en este momento no estén acá presentes. Los pactos de silencio se van a romper. Empezamos y queremos que hayan voces que denuncien y aquellos que han formado parte de estos actos corruptos que han dañado a la sociedad empiecen a hablar. Queremos que empiecen a hablar. La ley los va a amparar. Muchas gracias. Gracias, señora diputada.